Muy buenos días. Estado y Derecho de las Personas. Tema: caso Itzen-Bonstein vs. Perú. Expositor: Jonathan Eduardo Lucal Ciber. Universidad UTE, febrero del 2025. Hoy hablaremos de un caso emblemático en la historia de los derechos humanos y de la libertad de expresión en América Latina. El caso Itzen-Bonstein vs. el Perú. Este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reveló cómo un gobierno puede usar el aparato del Estado para silenciar a quienes lo llegan a criticar. ¿Cuál es el contexto del caso? Baruch Itzen-Bonstein es un empresario de origen israelí que en el año de 1984 obtuvo la nacionalidad peruana. Fue propietario mayoritario y director del canal de televisión Frecuencia Latina, Canal 2, un medio de comunicación que se destaca por su independencia y por denunciar actos de corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori. En 1997, cuando su canal publicó reportajes sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno, el Estado tomó represalias. A través de un procedimiento administrativo arbitrario, se revocó su nacionalidad peruana con el pretexto de que era ciudadano extranjero, lo que lo despojó de su derecho a controlar su empresa. En consecuencia a esto, se le impidió seguir ejerciendo su función en Frecuencia Latina y su canal pasó a manos de personas que eran afines al gobierno. Este acto no solo atentó contra su derecho a la nacionalidad, sino también contra su derecho a la propiedad y sobre todo su libertad de expresión. Garantías procesales. ICCHEC, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado peruano había violado varios derechos fundamentales, incluyendo entre estos, primero, garantías jurisdiccionales, artículo 8, ICCHEC no tuvo acceso a un tribunal independiente ni imparcial. Protección judicial, artículo 25. Los recursos que presentó ante la justicia peruana no fueron efectivos. Derecho a la nacionalidad, artículo 20. Se le privó arbitrariamente de su nacionalidad peruana. Cuarto, derecho a la propiedad, artículo 21. Se le impidió ejercer sus derechos como accionista de su canal de televisión. Quinto, libertad de expresión, artículo 13. Fue castigado por ejercer su derecho a informar y opinar. Aplicabilidad y restablecimiento de sus derechos. La Corte ordenó al Estado peruano, primero, restituir la nacionalidad de Itcher y garantizarle todos sus derechos como tal. Asimismo, restituir su propiedad sobre las acciones de Frecuencia Latina, cesar cualquier tipo de hostigamiento o persecución contra él y su familia, y asimismo pagar una indemnización por los daños materiales y los morales sufridos. Implementar medidas para evitar que se repitan estos casos. Sin embargo, el cumplimiento de estas medidas no fue inmediato. Fujimori intentó desconocer la competencia de la Corte Interamericana, lo que generó una crisis política y diplomática. No fue hasta la caída de su gobierno que se restablecieron los derechos de Itchen. Conclusión y legado. El caso Itzen-Bonstein se convirtió en un precedente fundamental para la defensa de la libertad de prensa y la independencia de los medios en América Latina. Este fallo dejó en claro que ningún gobierno puede utilizar el aparato estatal para silenciar críticas o eliminar opositores políticos. Además, reafirmó la importancia del sistema interamericano de derechos humanos y la necesidad de que los estados cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos fundamentales. Este caso nos deja una lección muy importante. La libertad de expresión es un derecho fundamental que debemos proteger en todo momento.
La historia de Itzhak Boinstein nos recuerda que el periodismo libre es un pilar esencial para la democracia y que la comunidad internacional desempeña un papel clave en la defensa de los derechos humanos cuando los estados fallan en garantizarlos. Muchas gracias.